Bien, entonces hoy vamos a ver el tema correspondiente a torsión. Y vamos a estudiar la torsión en ejes de sección circular, principalmente, porque en secciones que no son circulares, por ejemplo, una sección rectangular o elíptica, cuando actúan el efecto del momento torsor sobre ese tipo de secciones, la sección transversal se alabea. Es decir, si yo tengo una pieza, por ejemplo, de sección rectangular y la someto a un efecto de torsión, o sea, pongamos que yo la tengo fija al elemento este y le aplico un momento torsor en el extremo, la pieza se va a deformar y va a tomar una curva en el sentido, vamos a ver si el esquema lo ven más o menos. Es decir, las fibras que están de este lado, ustedes lo ven más o menos, esta fibra se va a cortar respecto del vértice, esta sufre un acortamiento, esta fibra sufre un alargamiento, esta de arriba también un alargamiento y esta otra un acortamiento. O sea que la figura final luego de la acción del momento torsor no permite que las secciones transversales permanezcan planas luego de la acción del momento torsor. Entonces, esta sección, donde no es circular, no corresponde a circular, hay que tratarla ya con otras teorías que nosotros no la vamos a ver en nuestro curso. Nos vamos a dedicar solamente a las secciones de tipo circular y luego aplicaremos directamente la teoría, no la teoría, sino directamente aplicaremos las expresiones que están desarrolladas por otras teorías para secciones de tipo abiertas o cerradas, en las cuales, de pared delgada, en las cuales directamente vamos a aplicar las expresiones que se dedujeron en base a otras teorías para poder resolver. Entonces, cuando actúa un momento torsor en una sección, en una barra de sección circular, que puede ser maciza o puede ser hueca también, las secciones permanecen planas luego de la acción, o sea, la sección transversal permanece plana y entonces no se producen alabeos. En base a eso, ¿no es cierto?, podemos hacer válida la teoría que vamos a desarrollar hasta ahora. Y vamos a ver la analogía que había con la teoría de flexión. Si ustedes recuerdan, la teoría de flexión nos decía que las tensiones que se generaban a raíz de la acción de los momentos flectores eran tensiones de tipo normal, es decir, que en una sección transversal, como podría ser la cara esta del eje, las tensiones se generaban en el sentido del eje de la pieza, es decir, perpendicular a la sección transversal de la barra. Por eso lo denominamos tensiones normales. Las tensiones normales estaban dadas por la acción del momento flector, y para encontrar los máximos valores los dividíamos en el W, que era el módulo resistente a la flexión. Esa era la expresión que nos daba la tensión máxima, que era del tipo, una tensión normal, en la cara de la sección del elemento flexionado. En el caso de la torsión, las tensiones que se generan no son del tipo normal, sino del tipo tangencial. Es decir, si ustedes se fijan y toman una sección transversal que está por acá, supongamos, y la sección que está inmediatamente al lado,
ante la acción del momento, generan un efecto de torsión. O sea, yo tengo las dos caras así, y una gira respecto de la otra, el efecto del momento torsor, entre las dos caras se produce ese efecto de tensiones tangenciales. O sea, tiende a haber un deslizamiento entre una cara y la otra. Las tensiones que se generan en esa situación son tensiones del tipo tangencial, y a esas las denominábamos con la letra tau. Entonces, las tensiones tangenciales generadas por la acción de los momentos torsores está dada por una expresión que también la tensión tangencial máxima está dada por el cociente entre el momento torsor y el W de torsión. La distribución de tensiones en este tipo, ¿no es cierto? Era, si yo tenía la sección transversal, si esta era mi viga, la tensión normal, tenía esta distribución. Este era mi eje neutro, y estas son las tensiones máximas. O sea, este valor era el que correspondía a esa tensión. En el caso de las tensiones tangenciales generadas por la torsión, si esta es mi sección transversal, la distribución de tensiones tangenciales es también de este tipo, en donde acá tengo el valor de la tensión tangencial máxima, que es en el borde, es decir, a una distancia igual a R, que sería el radio. Entonces vemos que hay una cierta analogía en las expresiones, pero antes de definir lo que era el W, o el módulo resistente a la flexión, o el de la torsión, las expresiones generales dependían de, ustedes recuerdan, para el caso de la tensión normal, estaba dada por flexión, ¿no es cierto? Por el momento flector dividido en el momento de inercia de la sección transversal, multiplicada por la ordenada I. Esto nos daba la tensión en cualquier altura de mi sección transversal. Bien, análogamente, las tensiones tangenciales debidas a la torsión van a estar dadas por la acción del momento torsor dividido en el momento de inercia polar de la sección, multiplicado por la distancia al centro, es decir, por el radio de la zona que nosotros estemos analizando. Es decir, para un punto que está por acá, o sea, en donde tenemos esta situación, para un punto acá, la tensión en este plano va a ser igual al momento torsor actuante dividido el momento de inercia polar de la sección, multiplicado por la distancia desde el centro a la fibra que queremos analizar. Bien, entonces esta será la expresión general que nos determina la tensión tangencial generada por el momento torsor en la sección transversal que estamos analizando. Cuando la distancia del centro pasa a ser la distancia máxima del radio total de la circunferencia, en este caso, eso es lo que definimos luego, el cociente entre el momento de inercia y la distancia total esa, es lo que definimos como el W de torsión, ¿no es cierto? El módulo resistente. Si esto es la distancia R, entonces el W de torsión va a ser igual al cociente entre el momento de inercia polar y la distancia a la fibra más alejada, en este caso es el radio. Y esa tensión se va a generar, ¿no es cierto? La tensión máxima se va a generar en el extremo de la circunferencia, o sea, en el perímetro de la circunferencia, en el borde exterior de la barra. Bien. Así como las tensiones normales generadas, en este caso por la flexión, o en el caso de que teníamos esfuerzos axiales de tracción o de compresión, esas tensiones generaban deformaciones que eran de tipo alargamiento o acortamiento. Es decir, si la tensión era de tracción, o sea, tomábamos una barra, una fuerza T de tracción, esto estaba asociado a un alargamiento, o sea, si esto era mi longitud original,
acá se producía, ¿no es cierto?, un alargamiento delta de L. Bien, en el caso de la torsión, la acción de esos momentos torsores generaban tensiones tangenciales. ¿Y las tensiones tangenciales qué tipo de deformación generan? Yo les decía recién, o les quería mostrar, yo tenía dos secciones que están unidas entre sí y generaba un efecto de torsión donde hay un giro asociado a ese momento. La deformación que se va a tender a generar justamente va a ser un ángulo. Entonces, si en las tensiones normales nosotros podemos medir o detectar la aparición de alargamientos o acortamientos, en el caso de las tensiones tangenciales generadas por torsión, lo que vamos a medir o apreciar van a ser giros. Entonces, esos giros asociados a las tensiones tangenciales respectivas, lo vamos a encontrar a partir de la siguiente expresión. Es la integral del momento torsor en función de x, obviamente, que donde x sería el eje, ¿no es cierto?, de la barra, sobre el momento de inercia polar por el módulo de elasticidad transversal del material por dx. Es decir, a lo largo, ¿no es cierto?, de lo que sería la barra. Es decir, que el giro entre un extremo y otro de la barra, o entre dos puntos intermedios cualesquiera, lo podemos estimar o calcular a través de esta expresión, en donde el giro relativo entre esos dos puntos va a estar dado por la integral entre esos dos puntos de la ecuación del momento torsor que tengamos en el sector, dividido en lo que sería la rigidez torsional. El producto del módulo de elasticidad transversal por el momento de inercia polar es lo que denominamos como rigidez torsional. Bien, a lo largo obviamente del eje de la barra. Bien, estas van a ser las expresiones que vamos a utilizar cuando analicemos las barras que están sometidas a torsión en nuestro trabajo práctico, principalmente en los dos primeros problemas en los que vamos a ver esto. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Está claro lo que estamos viendo hasta ahora? Sí, profe, ninguna duda. ¿Qué era G, profe? Bueno, ¿cómo, perdón? ¿Qué significa la denotación G? G es el módulo de elasticidad transversal. O sea, ustedes recuerdan para el caso de las tensiones normales generadas por la flexión o para los casos de tracción y compresión, entraba el módulo de elasticidad E. No sé si recuerdan, donde teníamos, recuerden que la ley de Hooke decía que la tensión normal era igual al producto del módulo de elasticidad por la deformación específica. Bien, la tensión normal es proporcional a la deformación que genera esa tensión a través de lo que era el módulo de Young o el módulo de elasticidad. En el caso de la tensión tangencial, que es lo que estamos viendo ahora, que se genera por torsión, está dada por el módulo de elasticidad transversal multiplicado por el ángulo de distorsión. El ángulo de distorsión lo vamos a ejemplificar con la letra gamma. O sea que hay también una proporcionalidad entre la tensión que está aplicada, ¿no es cierto?, en la barra en este caso, y el ángulo o la distorsión, el ángulo de distorsión que genera justamente esa tensión con la proporcionalidad debida al módulo de elasticidad transversal, que depende obviamente de
material con el cual estamos trabajando, con el cual está formada la barra. Bien, como les decía, principalmente estas van a ser las expresiones que vamos a utilizar y vamos a ver ahora un ejemplo en donde apliquemos justamente estas expresiones. Bien, supongamos que tenemos una barra que tiene un cambio de diámetro en una determinada posición. Bien. Supongamos que esa barra está fija en el extremo y sobre ella se aplica, pongámosle acá, un momento torsor en este sentido. Y supongamos que en todo el extremo de la barra, que tiene un diámetro, a esto le llamemos φ1, diámetro φ1, y a esto le llamemos diámetro φ2. Supongamos que tenemos un momento torsor distribuido según este sentido. A ver, acotemos acá esta distancia, vamos a decir, supongo que es L sobre 2, esta distancia L sobre 2, y esta distancia de acá hasta acá, supongamos que sea L sobre 2. Y supongamos que el valor del momento este sea 2mt, o pongámosle 4mt sobre L. Supongamos que ese sea el valor que tenemos distribuido sobre esa barra a lo largo de su longitud. Esto, para hacer una analogía, supongamos que ustedes recuerden, supongamos que tengamos una viga simple. Cuando tenemos una carga puntual P aplicada en un determinado punto, en una determinada posición, y tenemos una carga distribuida Q en una determinada longitud, esta carga, por ejemplo, la definíamos como kilonewton, por ejemplo, que tiene una determinada cantidad, ¿no es cierto?, un valor en kilonewton, y la carga distribuida era en kilonewton sobre metro. O sea, esta carga está distribuida a lo largo y su resultante, ¿no es cierto?, estaba aplicada, considerada ahí, pero el valor está distribuido a lo largo de todo el desarrollo donde se encuentra aplicada esa carga. Bueno, en este caso, la situación es similar. Acá yo tengo aplicado un momento torsor en un punto determinado, o sea, en esta posición estoy aplicando un momento torsor puntual, y en este otro tramo estoy aplicando un momento torsor que está distribuido a lo largo de toda la barra. Si ustedes recuerdan la distribución del esfuerzo cortante, en este caso, acá yo tengo una reacción, acá yo tengo otra reacción. El esfuerzo cortante en este caso, ¿cómo era? Acá se subía con la reacción, luego permanecía constante hasta aquí que aparecía la carga P. Supongamos que esta es la carga P. A partir de ahí esto seguía constante hasta que aparecía la carga distribuida, y en ese momento aparecía una variación de este tipo hasta que luego acá cerraba
con la reacción. Esta es RA y esta es la reacción RB. Este sería mi diagrama de corte para la viga sometida a ese estado de carga. Bien. La acción de la carga puntual generaba este caso. La acción de la carga distribuida generaba este tramo así. O sea, de acá hasta acá es constante. O sea, no tengo un incremento en el esfuerzo correspondiente al corte para este tramo. Hasta que aparece la carga puntual en donde ahí se genera este efecto. Luego sigue constante, no varía el esfuerzo cortante a lo largo de este tramo, hasta que comienza nuevamente una carga aplicada acá, que es la carga distribuida, que hace que este diagrama siga bajando hasta que finalmente la reacción RB cierre acá sería RB, cierra el diagrama de corte. Bien, ¿cómo sería acá nuestro diagrama para esa situación? O sea, fíjense, yo acá tengo una barra que está empotrada en este extremo. Acá tengo un momento aplicado de forma puntual. Y acá tengo un momento que está distribuido en toda esta longitud. Las condiciones de equilibrio que teníamos, por ejemplo, en este caso, era sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y acá aparecían las reacciones, la carga puntual, la carga distribuida, que debía cumplir la condición de equilibrio de la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. En este caso, ¿cuál será la condición de equilibrio que debemos hacer cumplir? Para que esto esté en equilibrio y no empiece a girar libremente justamente por la acción de estos momentos, en la reacción, en este caso acá porque está fijo en este extremo, deberemos equilibrar justamente ese efecto. Por lo tanto, la condición de equilibrio que tengo que hacer cumplir acá es que la sumatoria de los momentos torsores sea igual a 0. Entonces, en este extremo voy a tener un momento torsor correspondiente justamente a la reacción. Supongamos que este sea mi momento torsor en el extremo A. Entonces, ¿cuáles serán, ¿no es cierto?, los momentos que entrarán en mi ecuación de equilibrio? MTA, MT y este otro distribuido que tengo acá. Por lo tanto, podemos poner que MTA que tiene este sentido. Fíjense que acá yo le propongo en realidad, hasta ahora no sé cuál es el sentido, pero fíjense, yo lo propongo acá. Puede ser que sea el sentido contrario, pero de entrada lo pongo así. Este otro momento que está aplicado tiene sentido contrario a este, por lo tanto el signo va a ser opuesto. Pongamos entonces que acá pongo menos el valor de MT. Luego aparece el momento torsor distribuido, que tiene el valor 4mt sobre L, que lo tendré que multiplicar por la longitud, que sería L sobre 2. Entonces, fíjense, el sentido que tiene este es el mismo sentido que yo le propuse para el apoyo. Entonces acá tendrá el mismo signo, por lo tanto más, igual que este, 4mt sobre L por la longitud, que es L sobre 2. Bueno, acá lo vamos a poner un poco más chico, ¿sí? Entre más 4mt sobre L por la longitud, que es L sobre 2. ¿Y esto a qué es igual? Debe ser igual a 0 para que se cumpla la condición de equilibrio. Bien, entonces, bueno, acá puedo simplificar este 2 con este 4, me queda 2. Despejo MTA es igual a, fíjense, tengo 2 MT, este L también se va con este L, tengo 2 MT menos MT, me queda igual a MT. Paso para el otro miembro, entonces me queda, esto es igual a menos MT. ¿Qué quiere decir esto? El signo menos me está indicando que la dirección o el sentido que yo elegí para el momento torsor, que es la reacción, es contrario al que yo supuse, ¿no es cierto? O sea, está
menos esto me está diciendo que la resultante o la reacción en este apoyo es opuesta a la que yo supuse. Por lo tanto, el MTA tiene sentido contrario. Lo cual es lógico, fíjense, si esto es MT y esto era 2MT en el sentido contrario, 2MT menos MT me tiene que dar uno que se oponga, por lo tanto debe estar en el mismo sentido que este otro. Entonces la resultante va a ser así. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Entonces, si ahora yo quiero graficar mi diagrama de momentos torsores, ya conozco la reacción, conozco las acciones que serían los momentos torsores que tengo aplicado acá, por lo tanto puedo graficar de la misma manera que hicimos en este caso el esfuerzo cortante, podemos graficar acá el momento torsor en mi eje. Bien, si yo mantengo acá, vamos a mantener también el eje inclinado así, en perspectiva. Y vamos a tratar de graficar. ¿Qué valor de momento torsor tengo en este extremo? Bueno, en este extremo tengo el apoyo, por lo tanto, va a aparecer la reacción que es MT. MTA, recuerden que es igual a MT. Obviamente acá le hemos cambiado el signo, ya sabemos que va al revés. Luego, si nos movemos, porque nuestro eje X, recuerden que es este, nuestro eje se mantiene así, entonces vamos recorriendo hacia acá, el momento torsor sigue siendo el mismo, o sea, es constante, no hay ninguna variación, por lo tanto, en esta zona MT sigue siendo igual ahí, ¿no es cierto? Hasta que aparece este otro MT, que tiene el mismo sentido, por lo tanto, se va a sumar a su efecto. Entonces acá aparece un salto, de la misma manera que acá aparecía la carga puntual, ¿no es cierto?, que genera un salto, aparece nuevamente. Entonces acá tengo MTA. Acá se suma el efecto de MT. Luego seguimos recorriendo el momento, no varía porque es igual a la suma de todos, por lo tanto permanece constante en todo este sector. Hasta que en este punto aparece ya la influencia o la incidencia del momento torsor distribuido a lo largo de este último tramo. Fíjense que tiene sentido contrario, es decir, que el efecto de este momento va a ser disminuido por el efecto de esto otro. Por lo tanto, acá va a aparecer a disminuir esto, empezar a bajar. ¿Y cómo baja? Baja en forma lineal, porque aquí, a medida que X aumenta, cuando yo multiplico el valor del momento torsor sobre L, ¿no es cierto?, por la distancia X, acá me genera una variación del tipo lineal que va a llegar hasta, en este caso, 0. ¿Por qué 0 acá? Bueno, justamente porque habíamos visto que esto tenía que estar en equilibrio. Por lo tanto, la suma de este momento más todo esto otro tiene que dar 0. Entonces arranco en 0 acá y tengo que volver a 0 en este caso, porque en este extremo tengo un extremo libre. No hay ningún momento torsor acá aplicado en forma puntual, sino que la distribución de este momento va haciendo o generando una variación lineal que disminuye el efecto de estos dos momentos que tengo aquí. Entonces, este sería mi diagrama de momentos torsores para el eje que tenemos en el ejemplo. Bien, ¿está claro hasta acá cómo hemos deducido el gráfico de los momentos torsores? Sí, Sí, profe, tengo una pequeña duda nada más. A ver, Ahí cuando multiplica por L sobre 2 a 4 sí, MT sobre L, ¿lo multiplica porque lo trata como una carga distribuida? claro, o sea, fíjate cómo hacíamos acá. Yo acá tenía una reacción que sé que es una fuerza puntual, una carga puntual que está aplicada acá, y una carga distribuida que en toda la longitud de esta, que es la distancia donde está aplicada, genera una resultante, y esa resultante está dada por la carga Q por esta distancia. Bueno, de la misma forma, este momento que está aplicado a lo largo de la barra
generará una resultante que va a ser el efecto del valor de la carga, en este caso 4mt sobre L, por la distancia total. ¿Mm? O sea, si yo voy variando X, a medida que X va aumentando, el valor de la influencia de esto también va aumentando. ¿Y cómo aumenta? Y aumenta de forma lineal, porque depende de X directamente. Cuando yo multiplico mt sobre L por X, ¿no es cierto? Esto es una función de X. A medida que aumenta X, y yo me muevo a lo largo de X, va aumentando el producto. Y como este tenía sentido contrario a los dos momentos que yo tenía acá, el efecto va a ser que va a ir disminuyendo hasta llegar al valor cero en este extremo, porque la figura, ¿no es cierto?, que habíamos visto esto, está en equilibrio y habíamos partido de esa condición para determinar cuánto es el momento torsor que tenemos en el apoyo. ¿Está claro? Sí, 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 es como una analogía. Exactamente. O sea, a ver, he usado este efecto, digamos, de una carga puntual, una carga distribuida, con el esfuerzo cortante, como para ver que el comportamiento es del mismo tipo para el análisis del momento torsor a lo largo del eje. Bien, gracias. Bien. Ingeniero, Sí, ¿por qué venía usted constante con MTA y después suben MT en la gráfica? bien. Así como acá, fíjense, yo acá tenía la reacción RA que subía, ¿no es cierto?, por el efecto justamente de la reacción. A partir de ahí, cuando me muevo en X, en cualquier punto de esta barra, en este tramo, la única carga que está actuando es RA. Por lo tanto, permanece constante a lo largo de esto hasta que en el punto donde está aplicada la carga P aparece y entonces genera este salto. Bien, acá de la misma forma yo tengo un momento torsor aplicado en el extremo, que es justamente la reacción del empotramiento, que aparece en ese punto, ¿no es cierto?, donde está el apoyo, y luego, si a medida yo me voy moviendo en X, ¿no es cierto?, en este sentido, no hay ningún incremento, no hay ninguna variación en el momento torsor, sigue siendo el mismo valor MTA, hasta que en el punto de L sobre 2 aparece este momento aplicado, que genera el salto. Como los dos son del mismo signo, fíjense, esta es la reacción y este es el momento aplicado, por eso estos se suman y este punto ya acumula el efecto de los dos momentos torsor. Luego, si me muevo en X, digamos, la carga sigue siendo, en este caso, el momento torsor sigue siendo el mismo, por lo tanto es constante en todo este tramo. Hasta que en el punto, en L sería acá, empieza a actuar el momento torsor distribuido, lo que hace que esto haga empezar a disminuir su efecto hasta que en el extremo pasa a ser igual a cero. ¿Está claro? Sí, sí, gracias, ingeniero. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, así como en el caso de la flexión, cuando analizamos el dimensionado de alguna barra sometida a flexión, por ejemplo, supongamos que queríamos dimensionar una viga con un perfil doble T, pongámosle, ¿qué es lo que hacíamos? Buscábamos el momento máximo. Y con ese momento máximo, ¿qué hacíamos? Buscábamos una sección de perfil de manera tal de que la tensión que se genere, la tensión máxima que se genere en ese perfil, sea menor que la tensión admisible. Bueno, de la misma forma, para dimensionar o para verificar el estado tensional en una barra, tenemos que hacer también la misma verificación. Es decir, habíamos visto que la tensión tangencial tau, estaba dada por
el valor del momento torsor dividido en el W de torsión. ¿Y el W de torsión qué era? El W de torsión era el cociente entre el momento de inercia polar. No tiene inercia son distancia al eje. Exacto, en el radio directamente, que es la máxima distancia desde el centro hasta el borde de la figura, de la circunferencia en este caso. Por lo tanto, de esa forma podemos encontrar el momento torsor que va a depender del radio. En este caso, el radio va a ser el diámetro dividido en 2, que acá como tengo una variación en este tramo hasta este otro tramo, los dos radios de eso harán que los momentos de inercia polares cambien, obviamente, porque dependen del radio, y por ende también va a cambiar el W, el módulo resistente a la torsión. Entonces tendremos que diferenciar dos tramos. Un tramo en donde el diámetro es constante acá, y el otro tramo donde el diámetro cambia, ¿no es cierto?, a pi sub 2. ¿Y cuáles van a ser los momentos que tendremos que verificar? Los momentos máximos. Siempre nosotros buscábamos la tensión máxima a partir de los momentos máximos. Por lo tanto, también haremos la misma verificación en este caso. El momento de inercia polar de la sección circular, ¿no es cierto?, para las barras de sección circular, es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Y entonces acá tengo que dividir en pi sobre 2, que es el radio. Por lo tanto, el W de torsión resulta pi por diámetro a la cuarta sobre 16. Ese es el módulo resistente a la torsión para la figura de sección circular. Entonces, para el caso de la tensión en el tramo 1, fíjense cuál es el valor máximo de momento torsor que tengo actuando. Tengo que verificar para el diámetro 1, desde acá hasta acá, cuál es el máximo valor. Recurrimos a, en este caso, la gráfica de momento torsor, y vemos que para este sector, el valor del momento torsor máximo es igual a 2mt. Entonces, Profe, ¿no sería el cubo? ¿cómo, perdón? El diámetro del cubo. Diámetro, perdón, acá me queda el cubo. Sí, disculpen. Menos mal que está atento ahí. Diámetro del cubo sobre 16, porque acá se me simplifica el 4 con 1. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el máximo momento que está actuando para el tramo 1, a esto le llamemos tramo 1, y a esto le llamemos el tramo 2. En el tramo 1, el máximo valor de momento torsor que tengo está acá. Entonces, para el tramo 1, mt máximo va a ser igual a 2mt. Y para el tramo 2, fíjense, a partir de este punto hacia acá, ¿cuál es el máximo momento torsor que tengo? En el tramo 2. mt máximo, ¿a qué es igual? Y también al mismo valor, porque fíjense que en este punto, a la izquierda tengo este diámetro, pero a la derecha ya tengo este otro diámetro. Pero el valor del momento por izquierda y por derecha es el mismo, y vale 2mt. Por lo tanto, la verificación de las tensiones la tendremos que hacer justamente en los lugares donde el momento torsor es máximo, que será todo este tramo, y para la barra acá donde el diámetro es más chico, será justamente donde arranca la barra en el tramo 2. Por lo tanto, la tensión para el tramo 1 máxima será igual a 2mt, recuerden que es momento torsor sobre el W, dividido en el W, que es pi por el diámetro 1, phi 1 al cubo, sobre 16. Y para el caso del tramo 2, la tensión máxima corresponde en este caso
también al mismo momento, pero ya el módulo resistente corresponde al diámetro más chico. Bueno, con la cuestión de espacio lo voy a escribir acá. Tau para el tramo 2 máximo será igual a 2mt también, que es el mismo valor que el que tengo acá, dividido en pi por phi2, en este caso al cubo, sobre 16. Entonces, fíjense, como phi1 es más grande que phi2, la tensión acá, cuando yo divida este término, ¿no es cierto?, 2mt en un diámetro grande, la tensión me va a dar chica. Y acá, cuando yo divida este momento en el phi, que es un valor chico, me va a dar una tensión grande. Y en ambos casos, obviamente, la tensión tiene que ser menor o igual que la tensión tangencial admisible para la barra, para el diámetro, para el material de la barra. En este caso también, menor o igual que la tensión admisible. Bien, si a mí me están pidiendo que yo verifique, ¿no es cierto?, que esta barra, bajo este momento que tengo acá, no supere la tensión admisible, mi límite va a ser justamente cuando el efecto de estos momentos torsores lleguen a cumplir con el tau máximo, en este caso igual al tau admisible. Por lo tanto, si MT no lo conozco y es una incógnita, y yo quiero encontrar el valor de MT, voy a venir a esta expresión o a esta otra expresión y despejar directamente igual a esta tensión a la tensión admisible para encontrar de esa forma el momento torsor que genere en esta barra o en aquella otra una tensión igual a la admisible. ¿Está claro hasta acá? Este concepto tiene que quedar claro porque justamente eso es lo que le está pidiendo el problema 1, ¿no es cierto? Buscar cuál es el máximo valor que puede tomar MT para que esta barra, así diseñada como está, con esos diámetros, cumpla y no supere las tensiones admisibles del material. ¿Está claro? Sí, la tensión admisible de siempre, ¿verdad? Claro, depende siempre del material. En el caso del acero común, ¿no es cierto? El acero con el que se fabrican, por ejemplo, los perfiles o las planchuelas o las barras de hierro liso, esa tensión admisible está en el orden de los 100 megapascales. ¿Recuerdan que la tensión admisible para el acero común, es igual a 100 megapascales? Obviamente que hay aceros que están tratados, que tienen aleaciones donde le hacen variar el carbono o le ponen algunos contenidos de manganeso, etcétera, hacen que la tensión admisible varíe y mejore. Entonces, la tensión admisible del material va a depender justamente de qué tipo de aleación tenga el acero en este caso. Y, Profe, sí. ahí en el punto 1, el TP nos pide que grafiquemos la variación de la tensión tangencial, Sí, máximo a lo largo del eje, ¿verdad? Sería sí. como este grafiquito que está ahí, pero de momento, pero hacemos uno de variación de la tensión Exacto. tangencial. Ahora lo vamos a ver, ahora. Sí, sí, este es el diagrama de momento torsor, ¿cierto?, a lo largo del eje X. Ahora vamos a graficar las tensiones tangenciales correspondientes. Bien, ¿quedó claro hasta acá? Sí, Bueno, profe. yo voy a ir borrando acá. Bien. Acá vamos a graficar, voy a volver a poner acá el eje así inclinado como está, para representar, ¿no es cierto?, en el mismo plano, con la misma perspectiva, el diagrama de tensiones tangenciales a lo largo, tensiones tangenciales máximas a lo largo del eje X.
Fíjense, acá yo tengo un momento torsor aplicado para un diámetro, en este caso el diámetro 1, que es el diámetro grande. Entonces, si tengo un momento dividido en un diámetro grande, ¿cómo será la tensión? Tiene que ser chica. Más Porque, chica. exacto. Recuerden que la tensión tangencial depende en forma inversa, ¿no es cierto?, del diámetro. O sea, si cuando el diámetro es más grande, la tensión se hace más chica. Y en este caso, ¿no es cierto?, el valor para el caso del diámetro 1, el valor va a ser una tensión, digamos, chica, y que va a permanecer constante en todo este tramo, porque la tensión depende del momento, porque el diámetro permanece constante. Fíjense que el diámetro acá sigue siendo π1. Por lo tanto, en mi expresión, lo único que va a variar acá, digamos, ninguna de las dos variables está cambiando. O sea, el momento y el diámetro son iguales. Por lo tanto, va a permanecer constante hasta que en el punto L sobre 2 aparece este otro momento. Entonces, si el momento aumenta, la tensión también aumenta. En este caso se está duplicando, por lo tanto, en esta posición, la tensión máxima, que es la tensión en el borde, en la superficie de la barra, se va a duplicar también. Luego permanece constante a lo largo del último tramo, el último pedacito del tramo 1, hasta que en este punto, si bien la tensión está generada por el momento por izquierda y por derecha, el momento es el mismo, pero el cambio brusco de diámetro, ¿qué hace? Que cuando yo... crezca la tensión. Exactamente, en este punto, al cambiar el diámetro bruscamente, la tensión va a pegar un salto. Si este diámetro es más chico, la tensión se hace más grande. Por lo tanto, si yo llego al punto acá donde termina el tramo 1, con una variación lineal, digamos, esto es constante, en este punto, al cambiar bruscamente el diámetro, va a pegar un salto. Entonces, este valor de tensión máxima va a pasar a esta posición. Bien. Entonces, a partir de este punto, si yo sigo avanzando, fíjense que el valor del momento va disminuyendo. El momento que yo tengo acá a partir de este punto va bajando, va disminuyendo hasta ser igual a 0 en este punto, hace que con esa variación lineal de momento, la tensión tangencial también vaya disminuyendo en forma lineal, porque el diámetro sigue siendo constante, sigue siendo el phi sub 2. Por lo tanto, a partir de ese punto, la tensión tangencial va a disminuir linealmente hasta llegar a 0 en el extremo. Bien. Este sería el gráfico correspondiente a la tensión máxima a lo largo del eje X, ¿cierto? Este es el eje X. Bien, ¿quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, si yo analizo ese gráfico, ¿cuál es la tensión que debe ser menor o igual a la admisible? Y justo, si yo estuviese justo en el límite, ¿cuál será el tramo o el punto, digamos, de esta barra que está más solicitado y que es el que debe cumplir con la tensión igual a la tensión admisible? Y el más grande. El más grande. Entonces, en este punto, ¿no es cierto? Desde acá, correspondiente a donde arranca la barra más chica, es el máximo momento. Entonces, En el tramo L, puede ser, profe. O sea, donde termina el tramo 1 y comienza el 2. Exactamente. El tramo 2, ¿no es cierto?, que es el que tiene el diámetro más chico, que es el que corresponde a este valor, debe cumplir ahí ese punto, ese pedacito de la barra debe cumplir que la tensión tangencial ahí no supere el valor admisible del material. Por lo tanto, ese es el punto crítico para nuestra barra.
¿Mm? Bien, puede darse el caso, acá por ahí es medio evidente, ¿no es cierto?, que para este punto el momento torsor, tanto a la izquierda como a la derecha, es igual, y como acá a la izquierda tengo un diámetro grande y a la derecha tengo un diámetro chico, es obvio que ese punto, como está indicando el gráfico, genere el punto más desfavorable para la barra. Pero puede darse el caso de algunas otras situaciones, supongamos que tenga una barra con este diámetro, acá tengo una barra más chica, acá tengo una barra más grande, en donde acá, por ejemplo, tengo un determinado momento, acá tengo un único momento chiquito, acá tengo capaz que dos, acá tengo momentos, muchos momentos grandes para otro lado, donde mi diagrama de momentos, supongamos que sea, qué sé yo, una cosa así, por ahí baje, esto suba, y acá vuelva a bajar un poquito, capaz que esto pase para el otro lado, mucho. Supongamos que ese sea mi gráfico, por decir, una cosa así. Bueno, acá la situación medio como que se complica un poco, porque yo no sé, supongamos que esto sea así, yo no sé si este punto, con este momento, actuando sobre este punto, o este otro que es más grande, actuando sobre este otro, es más desfavorable. Ahí ya no sé por qué, porque estoy dividiendo un valor que es más chico que este otro en un diámetro que es más chico. Entonces es posible que el más desfavorable sea este, o este otro acá abajo, porque el diámetro es más chico también. Entonces, puede haber casos en los cuales no esté tan evidente la posición del punto más desfavorable y haya que hacer alguna otra o varias verificaciones en distintos puntos. ¿Está? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. No siempre el máximo momento genera la máxima tensión. ¿Está? Porque acá puede ser este momento máximo, pero el diámetro que tengo acá es grande. Y acá este momento que es más chico, me genera una tensión más grande porque el diámetro es más chico. Entonces, no siempre en donde está el momento máximo voy a tener la máxima tensión tangencial. ¿Está? Profe, ¿me podría explicar por qué la gráfica de tensión llega al final, digamos, vuelve de nuevo al eje X? Bueno, De momento cero. si yo acá en este punto, ¿no es cierto?, tengo una tensión, digo, un momento igual a cero, porque acá esto llega en equilibrio y el momento en este punto es cero. Recuerden que la tensión tangencial la calculaba a partir de la expresión donde aparecía el momento dividido en el W. Si la tensión es proporcional al momento y el momento acá es cero, entonces la tensión en aquel extremo también tiene que ser cero. ¿Está? Bien, gracias, profe. Bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Por último, lo otro que podemos calcular o verificar es el giro. O sea, ustedes fíjense que en esta barra, la acción de los momentos que tengo distribuidos a lo largo de ella va a producir que la barra pueda girar hacia un lado o girar hacia el otro. Entonces, depende de la posición que yo analice, las fibras de esta barra se van a ir acomodando entre sí, dependiendo justamente de la acción de los momentos a lo largo de mí. Por lo tanto, el giro que habíamos visto que dependía del momento torsor y de la integral en realidad del momento torsor y de la rigidez torsional, la vamos a ir calculando por tramo. Es decir, que si mi ecuación de momento va cambiando a medida que yo me muevo, fíjense, mi ecuación de momento acá vale igual a mt. Acá cambia bruscamente, vale igual a 2mt. Aquí ya empieza a variar y empieza a ser mt menos el efecto del momento torsor distribuido multiplicado por x. Por lo tanto,
En la expresión genérica esa que yo decía que el giro relativo entre dos puntos es igual a la integral de la ecuación de momento torsor en función de x dividido en el momento de inercia polar por el módulo de elasticidad transversal por dx, esa integral la voy a tener que repartir en los tramos en los cuales el momento torsor tenga la misma expresión. O sea, esto es genérico a lo largo de toda la barra, pero voy a tener que descomponerla, ¿no es cierto?, en la suma de las integrales de tramo a tramo. Fíjense, la ecuación de momento para el primer tramo, ¿no es cierto?, de acá hasta acá, en L sobre 2, directamente vale MTA, o MT, ¿no es cierto?, era igual a MT. Bien, entonces, el giro relativo entre, supongamos que este es el extremo A y este el extremo B, acá le pongamos un punto C, ¿no es cierto?, este sería A y B. Este sería el punto C, este es el punto D. A la integral la voy a tener que descomponer de acuerdo a la cantidad de tramos en donde yo vea que haya alguna variación de los parámetros. Por ejemplo, el momento torsor varía, desde este tramo hasta este tramo hay un cambio porque el momento se duplica. Igual, desde este punto hasta este punto el momento ha cambiado en forma lineal, por lo tanto la expresión correspondiente es distinta. Y por otro lado, si bien el momento de inercia polar cambia desde acá, todo esto es el mismo, y en este punto cambia, ahí voy a tener que generar otro punto, ¿no es cierto?, de cambio justamente porque el momento de inercia polar cambia bruscamente. Y luego, obviamente, el material, si es el mismo, ¿no es cierto?, porque la barra es del mismo material todo a lo largo, el G es una constante, o sea, el módulo de elasticidad transversal es una constante. ¿Mm? Entonces, a la integral la voy a desdoblar entre 0 y L sobre 2, o sea, para llegar al punto C, es igual a MT, ¿no es cierto?, es el momento que yo tengo aplicado acá, sobre el momento de inercia polar 1, que corresponde al diámetro 1, multiplicado por el módulo de elasticidad transversal por dx. Más el siguiente tramo es el que corresponde a CD. Fíjense que ahora el momento ha cambiado y vale 2mt en este tramo. Entonces, más integral entre L sobre 2 y L, ¿no es cierto? Estamos acá ahora, en este caso 2mt sobre el momento de inercia polar 1 también, porque es el mismo diámetro, por G, por dx. Y más, ahora la integral corresponde a este otro tramo. Integral entre L y 3 medios de L de, fíjense que ahora tengo 2mt menos el efecto del momento de este variable por x, a medida que x va aumentando, ¿no es cierto? Entonces, acá tendríamos 2mt menos 4mt sobre L, 4mt sobre L, por la distancia. ¿Y la distancia cuánto vale? Vale x, porque yo arranco desde acá hasta acá, x menos L, porque este tramo lo tengo que restar. El momento de torsor empieza en este punto actual. Por lo tanto, acá el producto sería por x menos L. Y todo esto por dx y dividido en el momento de inercia polar 2 ahora, porque el diámetro ha cambiado, es que corresponde al diámetro 2, por el módulo de elasticidad transversal. Bien, desarrollando las integrales en todo el tramo este, voy a encontrar la variación del momento del giro, perdón, de entre este punto y este otro punto.
Eso va a decir, va a determinar si esto ha girado hacia allá o girado hacia acá, luego de la acción de los momentos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, y por último lo que quisiera que hagamos ahora es graficar justamente esa variación de los giros. O sea, todos estos giros, ¿no es cierto?, que vamos analizando, fíjense que son giros relativos. Ahora yo estoy calculando el giro relativo en el primer tramo, en el segundo tramo y en el tercer tramo, y luego los estoy sumando. O sea, esta suma que aparece acá de integrales es justamente el análisis de los giros relativos entre cada uno de los puntos estos, que luego los sumo para encontrar el giro total de un extremo al otro. Profe, una consultita, que estaba mirando, estaba tomando nota y me he colgado, me he perdido. El valor de MT, ¿cómo lo despejo? Bueno, eso habíamos visto recién. O sea, si yo parto de que la condición de que este punto, el pico este que yo tengo acá de momento de tensión máxima, sea igual al valor de la tensión admisible del material, entonces yo parto de esta condición. Justamente en el tramo 2, el máximo momento que tengo ahí corresponde a esto, 2mt, que es esto. Y el diámetro que corresponde a la barra es el φ2. Entonces, si yo igualo acá esto, ¿no es cierto? Si esto yo lo hago igual a la tensión admisible, de acá puedo despejar cuánto vale mt. Ah, bien. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ese va a ser el máximo valor que puede tomar mt para que yo no supere la tensión admisible del material. Entonces, con ese mt ya puedo diseñar o encontrar cuál es realmente el valor a lo largo de toda el eje X. Bien, y por último, entonces les decía que la idea era graficar cómo es la variación del giro, en este caso. Acá ya me quedé sin espacio, voy a borrar esto y lo vamos a repetir más chiquito, el ejemplo. Lo vamos a hacer y ya en vista directamente de frente para no complicar. Acá yo tenía mi barra. Acá tenía un momento y acá estaba el otro distribuido. Este era igual a mt, este era 4 mt sobre L. Y acá yo tenía el empotramiento con mi reacción que era igual a MTA. Mi diagrama de momentos torsores era una cosa así. Arrancábamos con esto, acá subía al doble y acá bajaba a 0. Esto era MT. Bien, ahora, ¿cómo será el giro, la variación del giro a lo largo del eje X? ¿No es cierto? Esto es el eje X. Bien, ¿cómo será la variación del giro a medida que me muevo a lo largo del eje X? Bien, fíjense, yo desde este punto hasta este punto tengo esta tensión. La tensión es constante, el momento torsor es constante, el momento de inercia polar es constante. Pero cuando yo integro, fíjense que mt de x, tomemos la primera parte que está acá y resolvamos esa integral. Integral entre 0 y L sobre 2 de mt, que es un valor ya fijo, que ya lo he determinado, lo hemos despejado recién, dividido el momento de inercia polar, que también es un valor fijo, porque depende del diámetro de la barra en ese tramo. El valor de G también es un valor fijo, es constante, depende del material, por dx. ¿A qué es igual esto entonces? Va a ser igual a mt por x, en donde todo el resto, ¿no es cierto?, es constante. Yo voy a tener mt por x sobre el momento de inercia polar 1 por g, entre los límites 0 y L sobre 2.
Entonces, ¿a qué es igual esto? Reemplazamos por L sobre 2 acá, obviamente cuando reemplazo por 0 se anula, me queda MT por L sobre 2 y momento de inercia polar 1 por G. Ese va a ser el giro en este tramo correspondiente a, ¿no es cierto?, 0 a L sobre 2. Ese giro es un punto fijo, ya un valor que yo puedo graficar acá. Voy a graficar con color, supongamos que sea un punto acá. Bien. ¿Cuánto vale el giro en el extremo? Vale 0. ¿Por qué? Porque estoy en el empotramiento. Entonces, en el empotramiento no puedo tener ninguna deformación. Ahora, ¿cómo es la variación desde este punto hasta llegar a este otro punto? ¿Es lineal, es curva, una parábola? ¿Cómo será? Ahí está la expresión, fíjense. Y es lineal, profe. Lineal en función de X no está al cuadrado. A medida que aumenta X, el Y, ¿no es cierto? El giro, perdón, el phi va a ir aumentando linealmente. Por lo tanto, de acá hasta acá tengo una recta. Bien. ¿Qué pasa ahora en el otro tramo? Eso corresponde a esta parte del tramo. Ahora veamos qué pasa en esta otra. Esta parte ya está. Veamos ahora esta otra parte. Fíjense, ¿qué tengo? 2mt. Lo único que cambia acá es que acá tengo el doble de momento. En mi integral, ¿qué va a cambiar? Que acá voy a tener 2 veces el momento. Entonces, también voy a tener una variación lineal, pero la pendiente de esta recta va a ser el doble de esta otra. En el sentido del mismo, acá tengo el mismo signo, por lo tanto, la pendiente va a ser ascendente y me va a llevar a un punto, a una variación de este punto, ¿cierto? En donde en esta posición voy a llegar a este. O sea, acá fíjense que el incremento del momento es el doble directamente, por lo tanto el valor del giro también va a ser el doble, porque el diámetro en este tramo permaneció constante. Fíjense que el diámetro acá es el mismo. Si yo en este tramo hubiese tenido un diámetro más grande o más chico, ya el momento de inercia polar acá hubiera dado una variación, ¿no es cierto?, con respecto a este otro. Bien. Llegamos hasta este punto. Y en este punto, ¿qué pasa? El momento torsor que tenemos aplicado acá hace que esto que había girado en un sentido empiece a tratar de volver en el otro. ¿Por qué? Porque el momento es de sentido opuesto. Bien, estamos entonces ahora en este tramo de la integral. El primer tramo resolvía esto, el segundo tramo resuelve esto, el tercer tramo resolverá qué es lo que pasa en esta parte. Bien, si resolvemos esta parte, fíjense que cuando yo integre todo esto, me va a aparecer mt por x, ¿no es cierto? El 2, una constante, queda 2mt por x. Y acá cuando integre, acá este x va a pasar al x cuadrado sobre 2. Por lo tanto, esto, la resolución de esta parte, de esa integral, me va a generar una ecuación ya no lineal como esta, sino cuadrática. Porque cuando integre esta parte me va a quedar x cuadrado sobre 2. Entonces, la gráfica que corresponde a esto ya no va a ser una recta así lineal, sino que va a ser una curva correspondiente a una parábola. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Sí. Bien. Entonces, además de la función de arriba que está con el x al cuadrado, el momento de inercia polar ha cambiado, porque ya el diámetro que tengo ahora es más chico, entonces el diámetro genera que el momento de inercia polar también sea más chico. Si el momento de inercia polar es más chico, está dividiendo, el giro en ese tramo va a ser más grande. O sea, la variación del giro va a ser más grande justamente porque el momento de inercia polar ha cambiado bruscamente. Bien, ahora, ¿cómo será la parábola esta?
tendrá una curva así, será así. ¿Cómo será la parábola que generará la curva en esta Signo parte? también va a dar la pendiente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, analicemos y recordemos un poco lo que era la parte de cálculo. Esto es análisis matemático puro. Si yo hubiese tenido el mismo diámetro y el mismo momento de inercia polar acá, estas dos curvas, estas dos gráficas realmente, digamos, por izquierda y por derecha tienen el mismo valor de momento. Fíjense, por izquierda tengo este momento y por derecha tengo el mismo momento. Por lo tanto, la pendiente de esto tendría que ser coincidente con la pendiente de este otro tramo, en este nudo. Luego, bueno, puede ir variando, pero al tener la misma pendiente, ¿qué quiere decir? Que mi curva tendría que empezar también a tener ese tipo de variación y llegar después a morir en este punto de alguna manera. O sea, no quiere decir que esto vaya a cero, ¿no? Perdón. Esto quiere decir que va a tener una determinada curva. Pero ¿qué pasa? Como yo en ese punto tengo un cambio brusco de diámetro, este ya va a hacer que la pendiente de esto cambie y aparezca un punto anguloso también en esta gráfica. O sea, ya no es que por izquierda y por derecha tengan el mismo valor, por lo tanto las tangentes sean iguales. No, en este punto, al cambiar bruscamente el diámetro, la pendiente de esta no tiene nada que ver con la pendiente del otro sentido, van a ser distintos. Por lo tanto, la gráfica correspondiente para ese sector va a tener una variación en sus pendientes. Entonces esto puede ser que empiece ahí, con una pendiente así. Bien, y esto, fíjense que tiene que tener una curvatura en este sentido y puede llegar al caso de que en el extremo me quede un valor residual, o sea, que no cierre esto en cero. ¿Qué querría decir que esto también llegue a cero acá? Que el giro relativo entre este punto y este punto sería cero. O sea, internamente la figura, ¿no es cierto?, ha ido rotando de acuerdo a la posición, de acuerdo a la acción del momento, pero en el punto extremo, el valor, si llega a ser cero, quiere decir que desde este punto no ha habido giro. O sea que la cara extrema de la barra ha quedado inmóvil. Por más que internamente esto se haya retorcido para un lado o para otro, pero la cara externa quedaría en la misma posición. Habría que hacer los números y calcular bien realmente cuánto da. Si es que nos da un valor para un lado, puede ser para abajo también. Depende, ¿no es cierto?, de los valores que tengamos. Pero esto podría dar una curva así o podría dar una curva, supongamos así, en donde el valor del giro en este punto sería este. ¿Qué quiere decir? Que esto ha ido girando para allá y luego el efecto del momento lo he hecho girar para el otro lado y ya lo he hecho pasar para el otro sentido. O acá, el giro este no alcanzó, esto quedó hasta este punto. O la casualidad puede darse caso que esto llegue a cero, quiere decir que la cara extrema no ha sufrido ninguna deformación. Pero eso ya va a depender justamente de los valores que hayamos puesto acá, los diámetros, obviamente, y de los momentos, el valor del momento que tengamos. Bien, pero fíjense a lo que tenemos que llegar. Este análisis, si ustedes se fijan, si esto yo lo obtengo a partir de una integral, si el giro yo lo puedo encontrar a partir de la integral del momento, quiere decir que al revés, ¿no es cierto? Si yo derivo, o esta gráfica en realidad va a ser la derivada de esta otra. Fíjense, acá tengo un valor constante, fijo, con un determinado valor, entonces quiere decir que la pendiente en este tramo es la misma. Por lo tanto, si yo tengo un valor constante acá, la pendiente acá es la misma, tiene el mismo valor. O sea, no varía la pendiente porque esto es constante.
En este punto pega un salto, por lo tanto, en este punto la pendiente vuelve a cambiar y se hace más pronunciado, o sea, el valor de la pendiente es mayor. Por eso toma esta forma. En este punto, como les decía, la pendiente por izquierda y por derecha debería ser la misma, pero ¿qué pasa? Como hay un cambio en el momento de inercia polar, acá lo mismo se me genera un punto anguloso. Y acá, a medida que yo me muevo, fíjense que el valor del momento torsor va disminuyendo. Si disminuye, ¿qué quiere decir? Que acá también la pendiente va a ir cambiando. Entonces, como en el gráfico del momento flector y el esfuerzo de corte, ustedes recuerdan que yo al esfuerzo de corte lo podía graficar como la derivada del momento. Entonces había una correlación entre la curva, entre el diagrama parabólico o lineal del diagrama de momento, había una correlación con el esfuerzo, con el diagrama del esfuerzo cortante. Bueno, en este caso también. Bien. No sé si quedó claro. Para graficar, con respecto a las tres integrales, ¿eso nos dan en grados? ¿Sería sin magnitud? Porque No, una escala, a cada integral, a cada miembro de la integral le damos al resultado, reemplazamos, le damos una escala y lo graficamos. Claro, pero esto no te da en grados, esto estamos trabajando en radianes. ¿Tá? O sea, acá, bueno, acá no está gráfico no, sí, está bien. El gráfico o sea, si este valor de giro a mí me da, supongamos que me dé un valor 1. Bueno, yo tomo una escala, y acá pongo 1. Acá cuando yo ponga este otro valor me va a dar 2, pongo en otra escala. Y a medida que, si yo quiero graficar estos puntos, yo acá al término en lugar de poner directamente 3 medios, entre L y 3 medios, yo puedo poner para un X cualquiera. O sea, acá el reemplazo de este X, ¿no es cierto? No voy a encontrar el valor final de todo esto directamente, sino que yo voy a usar la expresión que haya integrado de esta misma forma. Yo acá quiero encontrar valores intermedios, le doy un valor a X aquí, y voy obteniendo el valor del giro a medida que me muevo. De la misma forma, cuando yo integre el último tramo, el último término, me va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces yo voy a ir reemplazando por el X de acá y voy a ir obteniendo puntos, y esto yo por puntos puedo ir determinando, ¿cierto? Para un punto acá, que voy obteniendo a medida que me muevo con el X, voy a ir obteniendo los puntos que luego me van a permitir graficar la curva. Buenísimo, sí entendí. Bien, perfecto. Bueno. Bueno, ya se nos fue la hora. Por favor,